la Asociación Parkinson Madrid, bueno, es una entidad lógicamente sin ánimo de lucro que está radicada en Madrid, pero bueno, como veis, a través de la tecnología llegamos a todas partes del mundo. Muchos que nos estáis dando envidia ahora, nos gustaría estar allí con vosotros. Y, y bueno, una de las acciones que realizamos es la formación y la información. Creemos que las personas con la enfermedad de Parkinson o con cualquier otra enfermedad o problemática, mientras más conozca de su enfermedad y sus problemas, más capacidad va a tener de afrontar la realidad día a día. De esta manera desarrollamos este tipo de actividades como son las conferencias y un montón de cursos y talleres para acercar conocimientos y empoderar a las personas y que, bueno, pues que al final sean las personas con Parkinson y los familiares los que activen bueno, pues que tomen las decisiones en su vida. Y bueno, poco más, somos cerca de 2000 socios en Madrid y os animamos a todos los que podáis también a haceros socios. Es muy fácil a través de la página web de la Asociación Parkinson Madrid. ¿Y por qué? Pues porque nos apoyáis y nos ayudáis para poder hacer todas estas cosas, para todos. Así que bienvenida a toda la ayuda. Mientras más seamos, pues más fuerza tenemos y más nos podemos ayudar entre todos. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es, en esta conferencia, como veis, nadie tenéis activado el micrófono ni siquiera la cámara, porque somos muchos, ahora mismo hay 195 personas que están dentro de la conferencia y va a ser un poco complicado si todos tuviéramos la cámara y acceso al micrófono. Entonces, para tener un orden en la conferencia, pues vamos a permanecer todos sin el micrófono y sin cámara. ¿Cómo os contactáis con nosotros? Pues como muchos lo estáis haciendo a través del chat, nos podéis hacer las preguntas o si tenéis algún problema, ¿vale? Entonces, las preguntas, vamos a hacerlo en dos partes las preguntas. La doctora Araceli Alonso se tiene que ir un poquito antes, será la primera ponente y entonces me vais a preparar las preguntas y yo las trasladaré a ella. A través me las vais a pasar por chat y yo se las traslado a ella cuando abramos el turno de palabras o si se os van surgiendo ya pues a medida que ella va hablando pues las podéis ir planteando. Y luego el resto de ponentes lo harán en un bloque, iré dando paso uno a uno y al final haremos un turno de consulta o de pregunta que igualmente funcionará a través del chat, ¿de acuerdo? Así que sin más, pues pasamos a Araceli, el resto nos vamos a quitar la cámara y dejamos a la doctora Araceli Alonso. ¿Tienes para compartir pantalla, Araceli? ¿Lo tienes Debería en la parte esta verdecita que pone abajo del todo? un segundo que abra el PowerPoint porque por algún motivo no me ofrecía compartir la pantalla. ¿Ahora te aparece? A ver. Sí, ya está, Vale, perfecto. perfecto. Listo, fenomenal. Muy bien, pues todo tuyo, Araceli. Cuando me digas, Laura, empezamos. Bueno, lo primero, agradecerte, Laura, a ti personalmente porque has sido una gran abanderada de esta iniciativa y a la Asociación de Parkinson en general la oportunidad de hablar aquí hoy. Yo la verdad es que, en fin, para mí es un placer estar aquí con vosotros y hablando de un tema que me parece muy importante y es de lo que más me está interesando últimamente, que es el papel de la aceptación en las personas con enfermedad de Parkinson. Creo que es algo que los médicos hemos ignorado durante muchísimo tiempo, es algo que no hemos reparado en ello y creo que es algo muy importante de lo que podemos aprender mucho, algo en lo que podemos trabajar y algo que realmente tiene potencial para cambiar las cosas. A ver si me deja ahora. Antes de empezar quiero advertir, porque me parece muy importante, transmitir mi profunda empatía y respeto al sufrimiento que muchas personas con enfermedad de Parkinson y con otras enfermedades tienen en su vida. Nada más lejos de mi intención que banalizarlo o quitarle importancia. Por mi experiencia profesional sé que muchas personas por este motivo y por otros no son capaces de ver nada bueno en tener una enfermedad y les cuesta mucho afrontarlo y quiero transmitirlo primero mi respeto y mi profunda humildad porque
yo no tengo enfermedad de Parkinson, puede que tenga otras enfermedades en el futuro, entonces no puedo hablar como persona afectada directamente por la enfermedad, así que voy a hablar desde una perspectiva más profesional y científica, y también, ¿por qué no quizás desde una perspectiva más espiritual? Eh, Porque bueno, a raíz de la pandemia y de otros cambios quizás que todos hemos experimentado en los últimos años, pues han cambiado un poco mis prioridades, mi enfoque de la vida y inevitablemente esto se va a ver reflejado también en lo que tenga que contaros hoy. Cuando un médico da un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, hay muchas formas diferentes de recibirlo. La persona puede verlo como una bomba, como algo que va a cambiar su vida a peor necesariamente. Hay veces que no, que el diagnóstico se recibe como una explicación anhelada a un montón de problemas que no tenían un nombre ni un apellido, y a veces se ve como un punto de partida para mejorar con el tratamiento, pero no hay una experiencia única en este sentido. Tampoco hay una posición uniforme por parte de los médicos. Puede que os hayáis encontrado un neurólogo empático, positivo, que enfatice las cosas buenas que hay, que las hay muchas, que acompañar con el diagnóstico de la enfermedad, todas las cosas que pueden aliviar el golpe de diagnóstico, pero también podéis haber encontrado una persona sin empatía, que no os ofrezca información, que no se muestre disponible o que no sea capaz, no solo que no resalte aspectos positivos, sino que directamente os dé una visión negativa sin reparar en el daño que eso puede causar. De lo que no solemos hablar los neurólogos, ni positivos ni negativos, es sobre las capacidades inherentes al ser humano de resiliencia, de capacidad de adaptación y de estrategias de afrontamiento, que hoy sabemos que tienen un potencial impacto muy grande en el pronóstico y en la calidad de vida. Y además no tenemos apoyo psicológico especializado en la seguridad social, no tenemos psicólogos clínicos o psicólogos de la salud que estén en nuestros servicios apoyando en el diagnóstico y acompañando en el viaje de la enfermedad, como quizás empieza a ocurrir en algunas otras enfermedades crónicas, pero desde luego no ocurre en neurología. ¿Por qué nos asusta enfermar o por qué recibimos mal un diagnóstico de enfermedad crónica? Bueno, ninguno de nosotros queremos perder el control, vernos vulnerables, sentir que vamos a depender o que podemos depender de otras personas. Todos tenemos miedo a la muerte, es un miedo universal, y es lógico que nos asuste tener una enfermedad. Tememos sufrir y también porque yo creo que no confiamos en nuestra capacidad de afrontamiento. Cuando estamos sanos y estamos bien, pensamos que si algo se tuerce no vamos a ser capaces de adaptarnos a ello. Yo creo que si supiéramos todas las dotes que tenemos, todo lo que podemos hacer, seguramente este miedo sería menor. Y otro elemento importante que yo creo que ocurre mucho en el Parkinson es el miedo a perder aquello en lo que basamos nuestra autoestima. Porque muchas personas con Parkinson, igual que muchas personas en general, pues basan su autoestima en ser útiles a los demás, en ser los que se ocupan de todo, los que tienen toda la familia a los hombros, los que están siempre disponibles, que nunca piden nada, que todo lo hacen ellos. Y claro, pues cuando uno ve que tiene una enfermedad y que es posible que no pueda mantener ese ritmo de volcarse a todos, pues puede verse afectada su autoestima. No solamente en la enfermedad, tenemos muchos miedos en cuanto a perder nuestras cualidades o los seres queridos que hay a nuestro alrededor. Cualquier cambio en general al ser humano le asusta, le pone delante de una crisis de la que no sabe si puede salir. Pero tenemos muchísimos ejemplos de personas que están en situaciones muy malas, socioeconómicas, personales, que han perdido alguno de sus sentidos, que tienen una enfermedad debilitante, que tienen una discapacidad y florecen en ella. Pues todas las personas paralímpicas, no tenemos que irnos tan lejos. Las personas que van a hablar después de mí en esta charla, pues son grandes ejemplos de que una enfermedad no es óbice para ser exitoso y tener una vida plena y satisfactoria, ser un ejemplo para los demás y ser una fuente de inspiración. Y sin embargo hay otras personas que parece que lo tienen todo en la vida y son francamente infelices y desgraciadas y no pueden decir que estén satisfechas con su vida. Entonces, realmente no depende tanto de lo que tengamos y de la cantidad de salud física que tengamos, sino de otras cosas. Es una buena pregunta que a todo el mundo ha preocupado si es posible ser feliz. Probablemente haya en juego muchas otras cualidades que no son lo que tenemos, sino cómo somos capaces de aceptarnos tal y como somos en cada momento de nuestra vida, que nunca va a ser igual. Cómo somos de conscientes y de agradecidos a lo que sí tenemos en la vida, cómo somos capaces de apreciarlo y de contentarnos, y qué cualidades de resiliencia, de afrontamiento y de crecimiento de la adversidad
disponemos. Sin enredarme más, os quiero presentar este trabajo que he realizado con el doctor Bas Bloem, neurólogo holandés muy conocido en los círculos de Parkinson, y con la ayuda de 4 personas afectadas por Parkinson que nos ayudaron a desarrollar este trabajo que hemos presentado ya en la Asociación Madrileña de Neurología y presentaremos en la SEN. El concepto de silver lining viene de un poema antiguo inglés y habla de que hasta en las nubes más negras se puede ver una franja plateada en una luz detrás de la nube que nos habla de que toda catástrofe puede conllevar, o catástrofe, problema, cosa negativa, puede tener un lado positivo. Decía Hemingway que el mundo nos rompe a todos, pero algunos se hacen fuertes en las partes rotas. La capacidad para ver un lado bueno en enfermedades crónicas es un elemento que se ha estudiado en psicología, y seguro que luego Susana va a hablar mucho mejor que yo de estos conceptos psicométricos y estas variables psicológicas. Está relacionada con la resiliencia y otras habilidades de afrontamiento, y se puede medir de forma psicométrica mediante una escala que es un poco complicada, con 38 ítems, pero que fundamentalmente habla de mayor apreciación de la vida, cambios en la filosofía vital, cambios en las relaciones interpersonales, ser una influencia positiva para otras personas y aumento de la fortaleza interior. Estas variables se han relacionado en enfermedades crónicas, cardíacas, renales, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha relacionado con una mejor funcionalidad, mayor adherencia al tratamiento y mejor pronóstico, pero no hay estudios hasta ahora en personas con enfermedad de Parkinson. Y un paciente, en la foto, Josh Boeten, preguntó a su neurólogo si él veía algún lado positivo de tener Parkinson. Esta pregunta que no supo cómo contestar, porque él decía que, a pesar de su experiencia, él no tiene Parkinson, no podía contestar a esta pregunta, decidió devolverla a las personas con Parkinson que tenían acceso a él en redes sociales. Hicimos esta encuesta abierta que duró 2 semanas, y en ese curso recibimos 138 respuestas, la mayoría, más del 80%, positivas, solo un 14% de respuestas negativas. ¿Qué aspectos veían de positivo a las personas diagnosticadas de Parkinson a raíz del diagnóstico? La mayoría hablaban de un nuevo y mejor enfoque en su vida, de nuevas relaciones sociales, actividades e intereses, mejores relaciones con sus familias y amigos, ser conscientes de nuevas capacidades para enfrentarse a la adversidad, haber adoptado un estilo de vida más saludable, haber cultivado su autoestima e incluso tener mayor creatividad. He querido resaltar aquí algunas de las respuestas que he recibido, sobre todo de personas que yo conozco en mi propia consulta, porque a mí me parecen súper inspiradoras y creo que es mejor poner voz a quien la tiene. Esta frase de uno de mis pacientes de la vida, incluso con la mejor salud, es un proceso degenerativo para todos, y esta la he repetido muchísimo. Si están personas de mi consulta escuchándome ahora, estaréis hartos de oírlo, pero me pareció tremendamente clarificadora. Todos vamos a enfermar, a envejecer, a morir, pero hasta que no tenemos un diagnóstico no somos conscientes de ello muchas veces. También hablaba de la humildad, de que al ser una enfermedad que muchas veces es visible, le obligaba a ser humilde y a ser también más empático con otras personas con problemas de salud. Agradecían entrar en esta reflexión. Otro de mis pacientes se notaba que era más abierto de mente ahora, menos quejica, que relativizaba más las cosas, se atrevía a empezar proyectos nuevos, cultivaba una nueva relación con sus hijos, y había comprobado que tenía muy buenos amigos que se mantenían a su lado. Otros de mis pacientes hablaban de que este tema es variable de persona a persona, que es muy cierto. Hablaba este paciente en concreto de que al disponer de más tiempo, a causa de la incapacitación laboral, pues había podido disfrutar más de tiempo con su familia, practicar más deportes, llevar con más gusto las obligaciones de la casa. Otro de las personas con Parkinson que conozco hablaba de que había cambiado, ponía el ejemplo de una atleta paralímpica, y decía que él no podía defender que habría elegido tener Parkinson si hubiera podido elegir no tenerlo, pero reconocía que había cambiado mucho para bien la atención de las personas de su entorno, valoraba las cosas de forma más intensa, aprovechaba mejor las cosas que sí podía hacer, y tenía una cierta sensación de orgullo, lo que hablábamos de cultivar una nueva autoestima con una base diferente. Otras personas, en cambio, decían que no veían nada bueno ni malo, que el Parkinson era un elemento más en su vida que no les había influido. Y otros, en cambio, hablaban en términos muy negativos,
muy limitados por la enfermedad, no podía disfrutar de una vida plena, decían que su relación con su familia siempre había sido buena, no había mejorado a raíz de la enfermedad. Otros, en cambio, hablaban de que además de estar impedidos, no habían notado una respuesta positiva de toda su familia, o que al menos toda su familia no estaba tan presente como les gustaría para poder empatizar y comprenderles mejor. Al revisar estas respuestas vimos que la mayor parte de las respuestas encajaban dentro de uno de los dominios, pero que quizás la adquisición de hábitos saludables y emprender nuevas actividades no estaban incluidos, y propusimos en este trabajo hacer una escala más simple, hablando de los 7 dominios, para intentar explorar este tema en estudios que hiciéramos en adelante. Tiene muchas limitaciones este trabajo porque está lleno de sesgos. Realmente solamente es más probable que contesten a este tipo de encuestas personas positivas y que tengan algo bueno que decir, personas con depresión, apatía, inhibidos, quizás de menor nivel socioeconómico, educación, que tengan menos acceso a redes sociales, pero también simplemente que no tengan ganas de contestar. Es más probable que no hayan contestado. No hemos analizado variables demográficas y clínicas que pueden tener un gran impacto, pero este trabajo sí que nos llevó la atención de que es posible que muchas personas con Parkinson sí vean un lado positivo en la enfermedad, y esto puede inspirar a muchas otras personas y también podría influir en el pronóstico, como ocurre en otras enfermedades crónicas. Tenemos que conocer e investigar qué variables determinan que esto ocurra en unas personas y en otras no, y qué impacto tiene en la enfermedad, porque podría ser parte esto de la gran variabilidad que vemos en las personas con Parkinson. Dice Bas Bloem, y tiene toda la razón, que hay 10 millones distintos de enfermedades de Parkinson en el mundo, porque no hay dos personas iguales con esta enfermedad. Y quizás uno de esos elementos que hacen variar la enfermedad sea esto. Es muy interesante el concepto en el que marcamos esto, que es la salud positiva. La OMS define la salud como un estado de bienestar completo, físico, emocional, mental, social, algo que es totalmente irreal. Nunca vamos a estar sanos desde ese punto de vista, o al menos no de forma indefinida. En cambio, la salud positiva de Huber, que es una médico holandesa, y sus colaboradores, hablan de que estar sano es ser capaz de adaptarse y autogestionarse frente a retos sociales, físicos y emocionales. Depende de cómo afrontemos estas desventajas, estaremos más o menos sanos. Eh, Aceptar la enfermedad es el elemento previo o un condicionante importante de poder encontrarle un lado positivo. Las personas que aceptan mejor sus enfermedades crónicas tienen menos emociones negativas, mejor funcionamiento social y físico, y se adhieren mejor a los tratamientos, con menor tasa de efectos adversos. Eso se ha visto, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, y puede ser muy importante porque puede hacer que no haya que cambiar de tratamientos a causa de efectos adversos y darles más opción a que funcionen. Solo hay un estudio en enfermedad de Parkinson que era muy limitado, apenas estudiaba variables, y yo creo que es necesario intentar investigar este asunto en la enfermedad de Parkinson. Creo que aceptar la enfermedad va un poco también unido a aceptarnos a nosotros mismos. Os sorprenderíais, o yo me sorprendo por lo menos, de lo poco que nos aceptamos todos en estado de salud o de enfermedad, lo duros que somos a veces con nosotros mismos, lo poco compasivos. Quizás el paso previo a aceptar una enfermedad es aprender a aceptarnos y a ser cariñosos y cuidadosos con nosotros mismos. Y creo que este paso también es algo en lo que tenemos que trabajar todos. El crecimiento en la adversidad sería un poco de lo que habla el silver lining, el lado positivo. Tengo una adversidad, pero crezco en ella, me voy más allá, me hago una persona mejor, más feliz. Esto es lo que habla, este concepto se ha estudiado en enfermedades crónicas y habla de mejores indicadores de salud mental, y es lo que se llama la paradoja de la discapacidad. Personas con discapacidades muy, muy importantes que, a pesar de ello, tienen un gran bienestar y satisfacción en la vida, porque hay calidad de vida más allá de la salud física y está condicionada por aspectos sociales, psicológicos y espirituales. En encuestas a más de 150 personas con discapacidad importante, más de la mitad refería su calidad de vida como buena o excelente. Los predictores positivos son la capacidad de enfocarse en las capacidades preservadas y de desarrollar estrategias de afrontamiento adecuadas, o ser una inspiración para otros, ser un modelo. Los predictores negativos son sufrir dolor y fatiga, que seguramente sean los síntomas más discapacitantes en el día a día para muchas personas. Algunos investigadores hablan de la ultrahabilitación, no rehabilitarnos, no intentar volver a como estábamos previamente después de una discapacidad o un daño, sino ir más allá, desarrollar otras capacidades que tenemos menos desarrolladas
para poder sortear estos obstáculos. Y la plasticidad cerebral, que se ha demostrado que existe a nivel científico y a nivel práctico, es un gran aliado para esto y da una plausibilidad biológica. Quien no ha afrontado esa adversidad no conoce su propia fuerza, y esta curva es muy interesante porque habla de que la resiliencia, la capacidad de afrontamiento se desarrolla en base a tener pequeñas o medianas dificultades durante la vida. Las personas que nunca han tenido dificultades en la vida o que han tenido dificultades demasiado extremas no son capaces de desarrollar una buena resiliencia, pero estar en un punto intermedio y habernos puesto un poco a prueba nos hace conscientes de tener fuerza y de ser capaces de afrontar las cosas. El arte japonés de kintsugi, que cuando hay una fractura en un objeto hermoso lo repara embelleciéndolo más, es una forma plástica de ver cómo de las lesiones pueden crecer cosas buenas. Y otro concepto del que hablan también en Japón es el wabi-sabi, que es que la imperfección puede ser bella, que no hace falta ocultar o disimular nuestras heridas, nuestros daños, porque son parte de nuestra historia, parte de lo que somos. Podemos llevarlo al extremo que queramos, pero me parece interesante como concepto. ¿Cómo podemos llevar todo esto a la práctica? ¿Y cómo encaja todo esto en las consultas y en la vida de las personas familiar, en las asociaciones, en todo? Creo que los médicos tenemos que personalizar esto mucho porque una persona puede recibir, hablar de esos temas de una forma horrible. No podemos hablar de esos temas a una persona que esté pasando un profundo dolor, que esté deprimida, que esté inhibida, que esté sufriendo, porque le va a rechinar, no le va a resonar nada, se va a defender contra ella lógicamente y se va a sentir incomprendida. Hay que acoger estas emociones negativas, hay que darles espacio, no hay que reprimirlas. Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, como hay en todo en la vida, y en la consulta y en la vida tenemos que ser capaces de dar espacio a esas emociones negativas a exponerse para poder mirarlas a la cara y ver qué hacemos con ellas. Hay que ser delicados, cautelosos y adaptarnos siempre a lo que la persona puede aceptar o quiere aceptar. Siempre hay que hablar desde una base científica, no estamos aquí vendiendo curas milagrosas, ni esto es nada, en fin, no queremos manipular a nadie para que vea la vida de una forma diferente, pero creo que siempre se puede potenciar un enfoque constructivo y positivo dentro de lo racional y del realismo. Y que saber que esta posibilidad existe, que uno puede crecer en la adversidad de una enfermedad y que eso puede conllevar mejorías también en su pronóstico y hacer que su enfermedad sea más llevadera para él mismo, para otras personas, incluso que responda mejor a los tratamientos, que haya una mejor calidad de vida en muchos aspectos. Tenemos mucha base científica para hablar de todo esto y creo que también es una forma de poner la responsabilidad y el foco de la persona en su enfermedad. Creo que es una gran noticia que la enfermedad de Parkinson en gran medida, aunque no en toda la medida por supuesto, tiene un gran impacto en lo que uno puede hacer por su salud en ella. Podemos decidir tomar decisiones saludables, hacer más ejercicio, crecer espiritualmente, cuidar nuestra dieta, dar cabida a nuestras emociones, intentar vertebrarlas en un sentido positivo y todo eso puede mejorar las cosas. Y en los casos en los que veamos que esto es inasumible y que la persona está totalmente desbordada por la enfermedad, tenemos que pedir ayuda a los especialistas de salud mental para que pongan freno, porque las pastillas en esto, como en tantas otras cosas, no sirven para nada. No sirve para nada una pastilla para cambiar nuestros pensamientos ni cómo relacionamos con ellos. Acabo con este cuadro, lo pintó un pediatra jubilado que tiene Parkinson, que vive en Malawi. Y este es un monte de Malawi en época de tormenta en la que se ve un gran nubarrón con la luz del sol por detrás. Y hizo este cuadro para nosotros, para el trabajo que estábamos haciendo, y me parece algo hermoso y que me gusta compartir. Termino por dar las gracias a todas las personas con Parkinson que han colaborado en este estudio y a todas las personas con Parkinson que me dan la oportunidad de verles en consulta y de aprender de ellos cada día, y de nuevo otra vez a la Asociación de Parkinson por darme espacio para hablar. Y ya está, es lo que quería compartir con vosotros. Pues muchas gracias, Araceli, como siempre magnífica. Y Gracias. además es que es muy especial eh, escuchar a una profesional de la neurología
además con la talla que tú tienes en el nivel de neurología, pues de estos aspectos de esta parte, ¿no? Más humana, pues eso, más humana. Y es un placer, de verdad. Gracias, Laura. Es algo de lo que estamos aprendiendo. Nunca hemos hablado así los médicos, ¿verdad? Sí, No es verdad solemos hacerlo. que es Pero difícil, cuanto más lo ves, es que es más bonito todo y se entiende todo mejor, creo. totalmente. Las preguntas, claro, esto es una pena porque al ser tan masiva la conferencia, ya estamos 228 personas, porque esto es para Ujú. debate. De hecho, Claro, bueno, aquí te están dando las gracias y felicidades, ¿no? Porque ojalá tuvieran todos los profesionales la calidad humana y positiva, con muy gracias madre. Gracias. mayúscula. Vale, y si es verdad que se ha generado, bueno, grande Araceli, bueno, todo esto lo grabaremos y luego Ay, luego lo gracias. pasamos. Y de que todas crecemos con esta calidad humana, ¿no? Una persona hablaba bueno, cómo llegar a esto, habla de las carencias del sistema educativo, ¿no? Que no Pues nos sí. enseñan ¿no? Y te pregunta que qué opinas tú sobre nuestro sistema educativo y estas carencias que tienen sobre estos aprendizajes. Bueno, pues fíjate que es que yo de educación, pues no sé nada, sé de educar a mi niño de 5 años y poco más. Pero, pero bueno, yo creo que es un tema personal. Creo que todo esto que he hablado se aplica a todas las personas, no a las personas que tienen Parkinson. Todos estamos acostumbrados a vivir sin mirar adentro, mirando la agenda, corriendo de un lado para otro, valorándonos en base a lo que conseguimos más que a lo que somos. Y claro, pues eso cuando luego hay un problema importante delante que amenaza un poco poder seguir con ese estilo de vida que quizás no nos está dando la felicidad, pero es algo en lo que ya no sabemos desligarnos, pues puede ser muy duro de encajar. Y yo creo que efectivamente desde la educación, pero también de la educación voy a hablar de los profesionales sanitarios, porque es que los médicos, la medicalización de estos procesos es un gran problema, porque primero no hablamos, no conocemos la realidad de las personas, todo lo solucionamos con pastillas, nadie tiene tiempo para hablar de nada, no tenemos psicólogos, nunca me cansaré de decir esto, no hay psicólogos en la sanidad pública, esto es un grandísimo problema, necesitamos psicólogos en atención primaria, en atención especializada, necesitan los pacientes, las personas, necesita todo el mundo, las terapias de aceptación y compromiso son tremendamente útiles para asumir una enfermedad crónica y es que no podemos hacer una derivación. Y yo creo que eso es algo que el sistema tiene que mirar a la cara porque se ahorraría muchos costes, se ahorraría mucha iatrogenia si tuviéramos salud mental como debe ser. Yo no soy psicóloga, ojalá, me encantaría. Si tengo tiempo alguna vez en mi vida, me encantaría estudiar psicología porque lo veo tan necesario, pero yo no puedo hacer de psicóloga de nadie, aunque a veces hable como si lo fuera, que no lo soy. Pero bueno, uno hace lo que puede, lo que la intuición te dice, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que hace falta educar a los profesionales y dotar la sanidad pública de lo que necesita la gente. Pues mira, una de las preguntas precisamente era si recomendabas o la importancia de acudir a los profesionales de la psicología, o sea que lo acabas de Claro. contestar. Y además, pero muchas veces, claro, mucha gente dice, pero igual mi psicólogo no sabe de Parkinson. Que, por ejemplo, la Asociación de Parkinson sí que puede dar esos profesionales que sí conozcan la enfermedad, porque es verdad que igual puedes ver a un especialista y igual esa persona no conoce el detalle. Por eso creo que es importante que sean psicólogos entrenados en psicología de la salud, ¿verdad? Que conozcan las patologías, que conozcan lo que puede haber, porque no es lo mismo tratar a una persona con una enfermedad de ese tipo que no la tenga, ¿no? Ujú, totalmente. Algunas personas en el chat pues se lamentan de que, bueno, pues que al no entender los profesionales la enfermedad, pues da la sensación de que no vales nada para ellos, ¿no? Efectivamente. Sí, Sí, ahí el sistema que, bueno, pues eso, los profesionales quemados, ¿no? Yo creo que eso el paciente lo sufre muchísimo, sin ningún motivo, nadie tiene la culpa de las condiciones que tengan algunas personas, pero yo iría más allá que las personas que están quemadas, si intentan volver a ver a las personas como personas iguales a ti, que tú puedes estar perfectamente al otro lado de la mesa, antes o después, cuando empiezas a verlo así, por lo menos cobras conciencia e intentas un poco portarte con la gente como te gustaría que se portaran contigo, que todos tenemos días horribles, yo hay días que no hay quien me aguante,
Pero bueno, si siempre intentas decir, bueno, esta persona no tiene la culpa y necesita que la escuche y tener un espacio en el que poder expresarse, ¿no? Muy bien, Araceli, pues muchísimas gracias, que tienes que marchar. Hay más preguntas, pero están preguntando sobre la ansiedad, la tristeza, y como tenemos ahora psicólogas que vienen detrás, Claro, pues ya, perfecto, esas preguntas se retoman luego para después. Muchísimas gracias, perfecto. Araceli, como Gracias a siempre. vosotras, os escucharé luego después en la charla y de verdad un placer. Mucho Gracias. gusto. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente, que es Susana Donate. Si aparece Susana, puedes aparecer. A ver, porque estamos con el tema técnico. Muy bien. ¿Estás? Muy bien. ¿Se te oye? ¿Puedes reactivar el micro, Susana? A ver. No te preocupes, ahora. ¿Puedes ahora? No te preocupes, que ahora te busco en la sala. No, esto es cuestión de los permisos, Susana, no te preocupes, no te busques tú en tu ordenador, que el, que el problema no está ahí. Espérate un momentito que te tengo que buscar para darte el permiso. Lo siento, señores, estos son los gajes del directo. A ver, te tiene que haber salido un mensajito de para... Sí, Susana, yo creo que ya te podemos oír. A ver, habla. Pues no te oímos. Supuestamente tienes activado ahora el audio. Ahora, a ver. Cascos, por si Ahora, acaso. ahora, ahora, ¿Ahora? ahora, ahora, ahora. ¿Ahora me oís bien? Ahora Pues ahora bien. me quito los Estupendo. cascos. Si me oís bien, me quito los cascos. Fenomenal, sí, se te oye muy bien, Vale, Susana. vale, Fenomenal. perfecto. ¿Quieres compartir pantalla, Sí, guapa? aunque realmente al final, bueno, quería dar las gracias a Araceli porque ha sido un placer escuchar a una neuróloga hablar tan desde la emoción y desde la psicología que, bueno, que prácticamente yo solo voy a reforzar cosas que ha dicho porque prácticamente era mi ponencia parte, ¿no? Y lo agradezco mucho. Yo creo que es quizás estamos en un momento de cambio y eso siempre es de agradecer. Pero bueno, voy a compartir la pantalla a ver si puedo. Un momento. Aquí estamos. Esperad un momentito a ver si puede aquí. Vale. Sería aquí. A ver si la puedo poner en grande. Mira, perdón, un momento que no me Pues ha dejado se ve perfectamente. colocar. ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Ahí. ¿Lo veis bien? Perfectamente, Susana, se ve muy Venga, bien. pues bueno, yo quería hablaros hoy de, bueno, primero daros las gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, porque realmente de quien aprendemos, yo soy psicóloga, como ha dicho Laura, y neuropsicóloga, me he especializado en Parkinson porque llevo 20 años trabajando en la asociación y de quien realmente he aprendido todo lo que os puedo aportar hoy es de vosotros, de las personas que formáis la asociación y que me habéis enseñado todo lo que ahora mismo yo puedo aportar, con lo cual tengo que ser generosa y devolver lo que he recibido de todos vosotros, ¿no? Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Agradezco mucho el planteamiento que ha hecho Araceli porque, aparte que me parece tremendamente humano,
Quizá estamos en un momento en el que a todos la pandemia nos ha hecho sentirnos vulnerables. Todos hemos sentido lo que puede ser en un momento dado perder esos privilegios de salud, de bienestar, de que la vida nos cambia en un minuto y hay que aprender de ello. Hay que aprender de ello porque creo que si no aprendemos, realmente al final, bueno, pues perdemos esas capacidades de las que luego vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, voy a repetir algunas cosas, más que repetir, voy a intentar reforzar algunas cosas que ha dicho Araceli para que nos las llevemos todos a casa, que nos van a venir muy bien, ¿no? Bueno, yo voy a hablar del diagnóstico. Cuando hablamos los compañeros de qué hablaba un poco cada uno, bueno, pues nos repartimos un poco los temas para que tengáis una visión global de lo que es el afrontamiento, y a mí me tocaba hablar un poco de la importancia del diagnóstico, cómo se dice el diagnóstico y cómo se recibe para precisamente todo este proceso de afrontamiento que mejora la forma de llevar la enfermedad, ¿no? Entonces yo me voy a centrar un poco en la parte del diagnóstico porque Claudia, que es mucho más experta, se va a centrar más en el afrontamiento activo. Evidentemente, antes de ir a que nos den un diagnóstico, tenemos unos síntomas previos. Algo notamos. En la enfermedad de Parkinson a veces lo notan las personas o lo notan los familiares, que si estás más torpe, que si no braceas, en fin, hay una serie de síntomas que van durante un tiempo hasta que nos llevan a un neurólogo y lo que estamos buscando es un diagnóstico, ¿no? El momento que tenemos un diagnóstico nos planteamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta? ¿Es lo que yo esperaba? ¿Es otra cosa? ¿Es más o menos grave de lo que yo creía? Cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, primero tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir. Es frustrante porque no queremos estar enfermos, a nadie le gusta perder la salud, tener cambios en este aspecto de perder cosas, no desconozco muy bien a qué me estoy enfrentando y al cerebro no le gusta nada la incertidumbre. Es decir, en cuanto que hay incertidumbre, el cerebro se alerta y lo que nos genera es ansiedad. Ansiedad, incomodidad, angustia, incluso de sensación de indefensión, de que no controlo, me desmotivo y eso me puede generar miedo. Cuando hay desmotivación puede empezar a entrar en un afrontamiento pasivo, que no queremos. Queremos que realmente recuperar ese control, vencer el miedo, manejarlo para conseguir un afrontamiento más activo, ¿no? Cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, cuando lo que yo he vivido en la asociación es, bueno, pues lógicamente hay un miedo al futuro, esto es neurodegenerativo, que tal y como decía Araceli, yo se lo digo muchas veces también a las personas, ¿no? Que la vida es neurodegenerativa o degenerativa. Es decir, yo no voy a estar igual de bien físicamente que cuando tenía 20 años, ¿no? Pues lógicamente me estoy degenerando día a día, pero el tener implantado el diagnóstico nos hace como ser más conscientes de todas esas dificultades, ¿no? Entonces aparece miedo al futuro, sensación de vulnerabilidad, qué cambios me van a venir, qué va a ocurrir, ¿podré con ello? Tengo sensación de pérdida de control. Todo esto es un cóctel que nos genera malestar. Evidentemente, tenemos derecho a tener información sobre nuestra salud, que nos la da, en este caso, cuando nos dan un diagnóstico, nos lo da un profesional. Ese profesional en ese momento tiene información valiosísima sobre nosotros que nosotros queremos saber. Nosotros como enfermos y nuestros familiares. A veces hay dudas sobre quién tiene que tener la información, el afectado, el familiar. Es un derecho y un deber. Yo creo que siempre, hablando del mundo adulto, tenemos derecho a saber qué nos pasa y a tomar las riendas sobre ello para tomar un afrontamiento activo y hacer cosas que nos hagan tener una buena calidad de vida, ¿no? Pero ¿de qué manera? Es decir, ¿cómo sería lo más adecuado? Antes os decía Araceli que a veces los diagnósticos no se dan bien. No se mira la cara a la gente, se dice de forma brusca, se dicen cosas que todavía no tocan y eso hace que la persona, lo veíamos antes, genere mucha más indefensión, mucho más miedo y le podemos hacer que su pronóstico sea mucho peor, ¿no? Entonces, una cosa importante, una idea clave es que la información que se vaya dando es la que vamos necesitando. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Una tarta está muy rica, pero si te la comes entera te sienta mal. Es por porciones. Ahora, ¿qué me importa? Lo que tengo que hacer ahora, de aquí a poquito. No necesito saber cosas de muy en futuro porque ni siquiera sé si voy a estar ahí, ¿no? Lo que la persona vaya demandando y pueda ir tragando, digamos, asumiendo, digiriendo y haciendo.
es muy importante comprobar que se ha entendido bien lo que se ha dicho, hacer un resumen después, que te cuenten y entender el diagnóstico como un proceso. El diagnóstico, un día te dicen, tiene usted enfermedad de Parkinson, o es probable que sea una enfermedad de Parkinson, o tiene un Parkinson incipiente, y eso es como un bofetón, un shock, la persona se puede quedar en shock, o incluso los familiares, y necesitas que se vuelva a decirse qué significa, qué entraña, qué ocurre, qué expectativas hay, qué tratamientos hay. Es decir, esto es un proceso, no es de un día, es durante mucho tiempo. Y además en las enfermedades neurodegenerativas, el diagnóstico de un día va a ir cambiando, porque puede ir avanzando la enfermedad de un modo u otro. Entonces, hay que entender el diagnóstico eso como un proceso largo en el tiempo que la persona necesita sentirse acompañada. ¿De qué manera? ¿Cómo es la mejor forma? Hay que generar una situación cómoda. No se puede dar un diagnóstico en un pasillo, sin tiempo. Hay que tener un lugar privado, personalizado, dejar tiempo para dedicarle a esa persona, que nos miren, que nos sonrían, que nos acojan, que nos sintamos importantes, personalizado y único, porque realmente eso que me están diciendo en ese momento es un momento único para esa persona. Y es muy, muy importante que tengamos, como ahora mismo teníamos a Araceli, a una persona que nos está entendiendo, que está intentando empatizar con nosotros y que nos va a dedicar el tiempo suficiente para que podamos hacer las preguntas adecuadas. Que nos escuchen, que nos den tiempo a la escucha, que usen nuestro nombre propio, que me digan, Susana, ¿te está pasando esto? Y estos son los síntomas y esto se corresponde con tal cosa, ¿vale? Que se use un lenguaje claro, evitando tecnicismos. A veces los profesionales usamos tecnicismos porque nos protegemos un poco en ellos, ¿no? Está bien usar un tecnicismo si lo traduces para que la persona lo entienda. Fundamental. Y eso, comprobar que se ha entendido, hacer un resumen final, un cerrar ese momento en el que ha habido un diagnóstico, se resume, entonces lo que te he contado, que te des cuenta de lo que la persona ha entendido, para que la próxima reunión volvemos a retomar las dudas que pueda tener, porque como os he dicho, esto es un proceso, no es algo de un día y se acabó. A la familia, a los acompañantes y al entorno también hay que tenerlos en cuenta. Tenemos que saber también cómo esa persona está socialmente, cómo es su vida, de qué apoyos dispone, porque la podemos dejar con un diagnóstico así, pum, sola y puede pasarlo muy mal, ¿no? Y la familia también necesita saber qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y sobre todo hay que dejar ese espacio también para que una vez que hemos soltado o los profesionales nos sueltan la bomba, que tengamos un espacio para expresar lo que sentimos, lo que deseamos. A lo mejor en ese momento no podemos porque estamos en shock, hay que asumir esas emociones, pero sí en la próxima entrevista, es decir, la próxima cita que tenga con él. Lo ideal sería que nos dan un diagnóstico y normalmente nos ponen un tratamiento, que muy pronto, en poquito tiempo, una semana, 2 semanas, un mes como mucho, tuviéramos otra segunda consulta para ver cómo nos ha ido el tratamiento y porque ahí ya digamos enfriado y viendo lo que está ocurriendo, nos van a surgir muchas más dudas que pudiéramos consultar con nuestro neurólogo en este caso, ¿no? Al ser la enfermedad de Parkinson. Evidentemente, desde los puntos de vista de los profesionales, lo que nosotros buscamos cuando nos dan un diagnóstico también es que nos ofrezcan seguridad y perspectivas reales. Qué tratamientos hay y qué voy a beneficiarme con ello, qué va a ocurrir, pero realmente no cosas que no es posible, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos una muy buena relación con nuestro neurólogo cuando surge la enfermedad, porque ante un diagnóstico así hay muchas cosas en Internet, buscamos muchas respuestas y realmente nada nos va a curar, nos va a aliviar, nos va a ayudar y es muy importante tener ese vínculo de seguridad con el profesional que nos dé esa tranquilidad de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿de acuerdo? Y esa dirección de ida y vuelta, o sea, el neurólogo nos cuenta cosas y nosotros le podemos preguntar para tener toda la información posible, porque realmente al final hay que empoderarnos como pacientes, ¿no? Las personas somos las responsables y las protagonistas de nuestra salud y tenemos que tomar decisiones que nos beneficien con el apoyo técnico de los profesionales. Pero al final la toma de decisiones, lo que vamos a hacer es siempre del paciente y tiene que ser respetado, pero es necesario que tenga toda la información posible. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, lo que buscamos de los profesionales, buscan de nosotros,
yo me incluyo como profesional de la psicología en la asociación, es que nos den un alivio y tranquilidad. Es, vale, tengo esto y ahora ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo, ¿no? Entonces el neurólogo, en este caso, que es el profesional que nos va a dar ese diagnóstico neurológico de Parkinson, nos tiene que informar de qué tratamientos hay, qué terapias hay, si hay asociaciones, qué apoyo, lo que podamos ir necesitando, sabiendo que esto es un proceso. A lo mejor el primer día no lo podemos ni coger, pero poco a poco tenemos que sentir que esto tiene un camino y podemos tomar decisiones para ello. Porque si tras el diagnóstico, que puede ser un shock, puede ser un alivio, como os ponía ya antes, bueno, pero siempre es algo que tengo que hacer algo, tengo que tener las herramientas para volver a controlar de algún modo mi vida y predecir qué voy a ir haciendo. Eso me va a permitir tener un mejor afrontamiento de la enfermedad y de la situación y va a aumentar mi resiliencia, ¿no? Que es ni más ni menos que mi capacidad o la capacidad de sobreponerse a las adversidades que nos han tocado vivir y además crecer en ellas. Es decir, no solo me sobrepongo a esto es lo que me ha tocado, me remango y hago todo lo que puedo, sino que además me hace sentirme, consigo cosas, me mejora mis relaciones. De repente, yo me acuerdo con un paciente joven que decía que la enfermedad lo que le había hecho era hacerse más sensible, le había hecho mirarse a sí mismo y valorar más las cosas. Bueno, eso tiene que ver con la resiliencia, es desarrollar nuestro máximo potencial y a veces necesitamos una oportunidad, un parón. Una enfermedad nos da un parón, igual que nos dio la pandemia, que quizás lo que nos ha cambiado es un momento de, ostras, me han parado. Mi cuerpo me ha parado y me está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que vivir de otra manera, que si quiero sentirme bien, tengo que hacer cosas. Tengo que hacer cosas para mi bienestar. Lo puedo vivir como una oportunidad y buscar ese momento propicio para hacer cosas que me vengan bien. Esto es inteligente. Esto es, depende de la historia de cada uno. Desde la asociación, nosotros intentamos que esto favorecerlo en la más posible, ¿no? Que sea un momento de oportunidad de mejora. La dopamina además genera mucha creatividad y es un momento de aprendizaje muy rico también, ¿no? No es fácil y hay que aceptar todos los procesos, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico a veces de ira, de rabia, de por qué a mí, pero una vez que va pasando esto, si llegamos a este punto de vivirlo como una oportunidad, como un momento de, bueno, voy a crecer en algo, nos puede ayudar un montón. ¿A qué nos puede ayudar? Pues a realmente a tener un mejor pronóstico, a que la enfermedad vaya más despacio, a ser posible, y por lo menos mientras que estoy viviéndola tengo menos miedo, y cuando se vive con menos miedo se vive mejor. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a tener esa... Me gustaba mucho lo que decía antes Araceli de la autocompasión, ¿no? Que es acompañarse a uno mismo y aceptarse como es. Bueno, pues para mejorar nuestra resiliencia podemos dedicarnos tiempo, escucharnos, dedicarnos tiempo a lo que nos guste, sin culpa. Me da la gana estar, uy, estoy muy bien tumbada en el sofá esta tarde y qué a gusto estoy mirando el paisaje, pues es para mí, ya está. Hablarnos bien y querernos. Es muy importante el lenguaje interno. Fomentar el sentido del humor. No hay nada más valioso que reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y de las situaciones. Seguir aprendiendo, buscar siempre objetivos de ser capaz de aprender, ¿no? Y de aprender con lo que tengamos a mano. Fundamental. Aceptar y expresar nuestras emociones, es decir, habrá momentos que nos sintamos fatal o muy contentos. Todas las emociones son valiosas, todas nos dicen algo de nosotros mismos y a todas hay que escucharlas. Si las expresamos y las compartimos, vamos a estar mucho más sanos. Relacionarnos con los demás. A veces en la enfermedad de Parkinson tendemos al aislamiento porque no queremos que nos vean mal, porque nos cuesta el lenguaje. Bueno, relacionarse es fundamental. Porque nos vemos en otros y vemos nuestras capacidades, ¿no? Ser realistas, no vamos a ser modelos de alta costura, pero tampoco tenemos por qué serlo. Nuestras imperfecciones, como decía antes también, nuestras imperfecciones también son muy perfectas y muy estupendas y nos hacen llegar donde podamos querer llegar, ¿no? Con lo que hay. Y cuidado con la atención. Si focalizamos la atención hacia las cosas que no podemos hacer y que hemos perdido, nos vamos a deprimir. Si focalizamos la atención hacia lo que todavía conservo y lo que quiero tener, probablemente mi actitud sea más positiva y mi camino hacia la resiliencia sea mejor, ¿no? Y lo que os decía al principio, fundamental, hay que vivir. El otro día me decía Laura una frase que es, vivir es urgente, es una urgencia, no podemos dejar de vivir, o sea, es urgente vivir y disfrutar, ¿no? Con lo cual, el miedo que no condicione nuestra vida, porque el miedo nos hace retirarnos y no afrontar las cosas.
Sé que todo esto es muy fácil, pero bueno, yo os pongo ahí las pautas porque se puede trabajar para conseguirlas. Y para finalizar, bueno, pues nos quería dejar esta frase: solo yo he cambiado, por tanto todo ha cambiado. Es decir, mi actitud ante la enfermedad hace que yo afronte la enfermedad de un modo u otro. Si la enfermedad ojalá la pudiéramos eliminar, no podemos, pero sí podemos colocar una actitud más para generar un afrontamiento más activo y que nos haga mejorar nuestra resiliencia y por tanto también nuestro bienestar, ¿no? Y eso sí que es un trabajo que podemos hacer porque somos los protagonistas de nuestra propia vida y de nuestras decisiones. Y las decisiones que tomamos nos ayudan a llevar un buen camino, ¿no? Y hasta aquí he llegado. He intentado ser breve para no quitarles tiempo a mis compañeros, porque ahora les toca a dos compañeros fantásticos que no solo son unos magníficos profesionales, sino que además nos van a dar una lección de empatía y de resiliencia brutal. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras y tus enseñanzas. Como os he comentado antes, las preguntas yo estoy recogiendo un montón porque para las psicólogas, que luego Claudia y tú vais a poder contestar a estas preguntas, hay muchas preguntas al respecto. Te quedas luego a las preguntas y damos Me detengo. paso, muy bien, hasta ahora, y damos paso ahora a Claudia. No sé si se nos aparece Claudia. ¿Reactivas el...? A ver, Hola, no puedo... Veo que puedo activar el micro, pero no puedo activar el vídeo. a ver, lo voy a volver a dar. Mira, a ver si puedes No darle a ver. sale, no sale el mensaje. A ver, no sale el mensaje, no puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. Qué mala la hospedadora que te quita el vídeo. Madre mía. Jo, yo que vengo con mi mejor sonrisa. A ver. Aunque en la foto estoy mucho más joven, ¿eh? A ver, volvemos a hacer el intento. Mira, a ver si te deja ahora. ¡No! No te deja. Cosas del directo, no pasa nada. Sí, señores, nos disculpan, cosas del directo. A ver, porque en principio ahora sí que te deja. A ver si puedo... A ver... Mira, te voy a convertir en coanfitrión aquí que dicen, a ver si con estas... Uy, qué privilegio. A ver. A ver si con estas puedes. A ver, ahora le he dado confitrión, voy a volver a darle el vídeo. Sí. Hola, ¿qué tal? Como veis, estoy un poco más envejecida que en la foto. Bueno, Claudia, yo te dejo. Muchísimas gracias. No sé si quieres compartir pantalla o vas a charlar. Yo vengo a charlar y a escuchar luego las preguntas y además agradezco a Araceli y a Susana la introducción porque me facilita mucho la exposición que voy a hacer ahora, porque va a ser reforzar una vez más, ¿no? Bueno, mi nombre es Claudia Tezler, soy psicóloga, soy presidenta de la asociación Convives con Espasticidad, que es un trastorno motor asociado a muchas enfermedades y discapacidades. Y aunque no lo parezca aquí sentada, tengo parálisis cerebral. Es decir, yo también tuve un diagnóstico, en este caso en el nacimiento. Tengo dolor día a día y ahora mismo tengo dolor, así que si alguna vez tengo que interrumpir, pues lo acepto, lo digo y continuamos. La aceptación es la clave. Bueno, pues lo que tenemos que... Algo que me gustaría añadir a lo que ha dicho Susana es que el diagnóstico es una etiqueta que nos ponen los profesionales para saber cómo actuar. Y tener un buen diagnóstico es fundamental para combatir la incertidumbre. Pero entre el diagnóstico y el pronóstico, es decir, la vida que se espera que lleve la persona, está la propia persona y la familia. Porque no hay personas con enfermedad o personas con discapacidad. Hay familias con enfermedad y familias con discapacidad. En este sentido, ¿qué podemos hacer para plantarle cara al Parkinson de manera positiva y que no nos arrebate la sonrisa? Bueno, pues muy brevemente,
querernos a nosotros mismos, algo muy típico que se dice, ¿no? Pero es que es verdad, que si nos queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? Aunque nos quieran, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Así que vamos a fomentar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Vigilar nuestro diálogo. ¿Cómo nos hablamos? ¿Nos hablaríamos así a un amigo o una amiga? ¿O nos castigamos mucho por lo que nos equivocamos? Evitar las comparaciones. Mira, es que siempre vamos a salir perdiendo. La perfección es enemigo de lo bueno, hay que huir de ella. No existe la perfección, es una utopía que no existe, solo en la televisión, para vender trajes y perfumes. Apuntarnos a nuevos retos que nos hagan superarnos, pero retos realistas y alcanzables. Yo no me voy a proponer correr aquí los 1000 metros lisos, como comprenderéis. Y tener claro una cosa, que la enfermedad forma parte de nuestra vida, pero no nos define. Y plantearnos proyectos vitales. Tenemos que encontrar nuestro propósito vital, aquello que nos haga feliz. Luego, tener una vida activa. ¿Y qué significa una vida activa? Pues tener una vida plena en la faceta intelectual, en la faceta lúdica, en la faceta física también, que por muy afectados que estemos físicamente, hay deporte adaptado. El deporte genera serotonina y endorfinas que nos ayuda a encontrarnos mejor. ¿Qué hace tener una vida inactiva, quedarnos en casa para que no nos vean con dolor? Pues tenemos mayor propensión a sufrir ansiedad y depresión. Esos pensamientos negativos que se nos cuelan en la cabeza, anticipatorios. ¿Cuántas veces hemos pensado que íbamos a tener un problema y al final no lo hemos tenido? ¿O hemos sido capaces de solucionarlo? Confiar más en nuestras propias herramientas, en nuestra capacidad de afrontar los retos y superarlos. El tener una vida inactiva también nos hace tener una baja autoestima, tener pocas relaciones sociales. El ser humano es un ser social, necesitamos tener relaciones, necesitamos reírnos y estamos hechos para disfrutar la vida. Por muy difícil que sea, hay que vivirla y disfrutarla. También las consecuencias de la inactividad, en el caso de que el Parkinson sea diagnosticado en edades tempranas, que suele ser alrededor de menos de un 10%, puede dificultarnos el tener una inclusión laboral y el empleo tiene unos importantes beneficios psicosociales, como el sentirnos útiles, el tener una rutina, y luego la ausencia o capacidad de sentir placer, lo que llamamos anedonia, incapacidad de disfrutar de la vida. Bien, ¿cómo enfrentarnos a la ansiedad? Que antes lo preguntaban. La ansiedad es una reacción, una respuesta ante una situación que consideramos amenazante o peligrosa, y es una reacción de supervivencia cuando nos permite sortear un peligro. El tema es que cuando convivimos con una enfermedad crónica o una discapacidad, el peligro no es peligro, sino que hay que aprender a convivir con ello. Se transforma en compañera de viaje la enfermedad. Entonces, estrategias para afrontar la ansiedad: mantener una alimentación adecuada, realizar ejercicio físico, insisto, existe el ejercicio físico adaptado, respetar los tiempos de descanso, que sé que aquí hay gente que me conoce y me va a decir, uy, qué poco practicas esto, pero es así. No aislarnos, hay que rodearnos de gente positiva, de gente que nos aporte, de gente que nos quiera, que nos acepte como somos. Evitar los estimulantes como el café, el alcohol. Intentar pensar de otra manera. Cada vez que se nos cuele un pensamiento negativo, pensar, yo siempre hago los 5 lobitos. Pensar otras 5 posibles alternativas. Por ejemplo, vemos a alguien que no nos saluda y pensamos que tiene que ver con nosotros y a lo mejor es que está ensimismado en sus propios problemas, que ha tenido un mal día o que ni siquiera nos ha visto. Parar y respirar. Qué importante es la respiración. La relajación muscular progresiva. Distraerse para parar esos pensamientos. Visualizarnos positivamente, ver las mejores cosas de nosotros mismos, recordar momentos en los que hayamos sido felices, plantear pues algo que nos ilusione, ¿no? Un viaje, una simple comida con unos amigos.
y hablarnos bien, las autoinstrucciones positivas, decir, yo estoy aquí porque yo lo valgo y voy a seguir adelante, pase lo que pase. Bien, ahora voy a hablar de la depresión. ¿Sabíais que la depresión es, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de discapacidad en el mundo y que la sufren más de 300 millones de personas? ¿Cuáles son los síntomas? La incapacidad de disfrutar, los sentimientos de inutilidad. Antes leía en los comentarios que el sistema cree que somos inútiles. ¿Sabéis qué os digo? Pues habrá parte del sistema que puede considerar que seamos inútiles y que sobramos. Pero no importa lo que digan de nosotros, sino quién lo diga y sobre todo qué pensemos nosotros de nosotros mismos. La culpabilidad, el por qué, esa pregunta del por qué yo. No hay que pasar del por qué yo a para qué yo. ¿Qué hago yo con esta situación para mejorar mi vida y para contribuir a la sociedad? Otros efectos secundarios, los cognitivos, que nos afecta a la cognición, los fisiológicos, nos sentimos peor, los volitivos, nos afecta a la voluntad. Y aquí quiero hacer un inciso. Hablando con el doctor Miquel Aguilar, que fue coordinador de nuestra primera escuela de afrontamiento en Barcelona y que además está como ponente, hoy me decía que la depresión, claro, afectaba mucho al pronóstico de la persona con Parkinson, igual que cualquier otra enfermedad crónica. Y es cierto, la depresión es una enfermedad, no se supera con fuerza de voluntad, necesitamos ayuda de los profesionales sanitarios y a veces necesitamos medicación para que luego se pueda reestructurar nuestro pensamiento con la psicología. Es decir, muchas veces necesitamos esa medicación como apoyo y no pasa nada. Eso sí, siempre tiene que estar prescrito. Y también quiero hablar de algo muy importante, de nuestro entorno, de esas personas que nos apoyan y nos cuidan. Porque a veces la persona que está más cerca de nosotros asume el rol de cuidador principal y entra en una primera etapa de entusiasmo, de que él puede con todo, ella puede con todo. Cerca de un 70% de las personas cuidadoras somos mujeres, que su amor lo puede todo. Luego hay una etapa de estancamiento porque ve que no da más, eso le genera frustración y luego apatía. Y puede llegar a ser un paciente. El síndrome del cuidador es una enfermedad muy grave que necesita tratamiento y sobre todo necesita apoyo familiar. Y además tenemos que tener claro una cosa, aunque no seamos capaces de realizar muchas actividades de la vida diaria, que antes sí podíamos, sí que podemos hacer otras. Y sí que podemos apoyar a nuestro familiar, igual que él nos apoya a nosotros. En las relaciones siempre hay una reciprocidad, ¿no? En las relaciones positivas. Entonces, en este sentido, quería hablar ahora también desde la propia experiencia. Uno de los principales síntomas del Parkinson, yo lo comparto, es la fatiga, el cansancio, el dolor. Y sé que a veces te puede arrebatar las ganas de continuar, de salir, de relacionarte, que no querer que nos vean, de no querer que nos escuchen, de aislarnos. Sal, vive la vida, que luego vendrán las ganas, que luego cuando estamos en compañía el dolor se alivia, que el dolor no nos paralice, que la fatiga no nos haga encerrarnos en nosotros mismos. Hay que aceptar la fatiga y sobre todo hay que tener presente que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que la mayor estrategia de afrontamiento es seguir las pautas de los profesionales y el autocuidado. Es decir, si tenemos un autocuidado y unas pautas claras de los profesionales y las seguimos a rajatabla y un tratamiento adecuado y una actitud positiva, porque la actitud y el afrontamiento está demostrado transversalmente en todas las enfermedades y en todas partes del mundo, mejora la adherencia al tratamiento. Entonces, si nos cuidamos a nosotros mismos y tenemos una actitud positiva y somos conscientes del tesoro que somos por nosotros mismos, pues tenemos la posibilidad de tener no solo una larga vida, sino una vida plena y feliz. Porque no hay que olvidar
que lo más importante en esta vida es ser feliz. Y hay que permitirnos estar tristes en ciertos momentos, aceptar las emociones, pero no quedarnos estancados en ellos. También quería hablar de un síntoma que yo comparto y que es lo que más me hace sufrir en esta vida, que es el insomnio. ¿Cuántos de vosotros de aquí tenéis insomnio? Eso hay que expresárselo a los especialistas, hay que tratarlo, hay que ponerle remedio. Se tiene que aprender a convivir con la discapacidad y con la enfermedad, pero no con el insomnio y con el dolor. Eso siempre se alivia. Y por último, también quería referirme a un aspecto que no se han referido mis compañeras, y es la vida afectivo-sexual, ¿no? En el varón, el Parkinson a veces puede generar impotencia sexual y en la mujer inapetencia. Pero es que la sexualidad y el movimiento, no podemos practicar el Kama Sutra, pero la sexualidad es mucho más que el coitocentrismo, la penetración. La sexualidad es intimidad y hay que explorarnos a nosotros mismos y a nuestra pareja para saber disfrutar, aunque sea de manera distinta, y no perdernos esa parte tan importante, que al igual que la sociabilidad, la sexualidad es muy importante en el ser humano. Y todos tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual plena y feliz. Y podemos hacerlo si tenemos la compañera y el compañero adecuado y si nos aceptamos a nosotros mismos y aceptamos nuestro proceso de autoconocimiento. Me habéis notado la voz temblorosa, no voy a ocultar que estoy bastante emocionada porque además Laura me conoce desde que tenía 16 años y perdonad, estoy leyendo en el chat una pregunta. Laura me conoce desde que tenía 16 años. Yo he de confesar que pensaba que no iba a llegar a los 30 años. Y estoy mejor con 35 que con 16, porque el dolor no me dejaba respirar. En este sentido, también me gustaría recomendaros 3 cosas, si me permitís. Que entréis en la página de convives.net, que accedáis a nuestra escuela de afrontamiento, y 2 libros que me parecen sumamente valiosos. Bueno, aparte de nuestra guía para un afrontamiento activo de la discapacidad, nuestra guía de la espasticidad, donde encontraréis testimonios muy positivos, nuestra guía práctica de la autoestima, hay un libro del doctor Darío Fernández Delgado, psicólogo y médico de familia y especialista en insomnio, que se llama Tratamiento Integral del Insomnio en 4 semanas. Y ese mismo doctor tiene otro libro que se llama Impotencia sexual en la pareja, porque es un problema de pareja o algo así. Estoy diciendo el título de memoria. El del insomnio lo sé de memoria porque lo tengo como libro de cabecera, pero le mandaré la información a Laura. Y por favor, buscad una red de apoyo. La Asociación de Parkinson me consta que funciona excepcionalmente bien. Tenemos que buscar apoyo en la asociación cuando la necesitamos, pero no dejar de hacer vida fuera de las asociaciones. Somos gente valiosa. Antes preguntaban cómo podemos ayudar a un familiar con Parkinson desde la distancia. Pues demostrándole que estamos ahí para escucharle. ¿Cómo podemos hacer frente al trastorno degenerativo de conducta? Buscando apoyo en los profesionales, lo primero, aceptando los límites de cada uno, tanto el cuidador como la persona con enfermedad de Parkinson. Y pedir ayuda es una estrategia de afrontamiento importantísima. Recordad que no estáis solos. La discapacidad es una situación impuesta por la vida o la enfermedad. Yo no la hubiera escogido, pero la tengo como compañera de vida y me ha servido para rodearme de excelentes personas, encontrar mi propósito de vida y a pesar de todo, soy una persona feliz. Creo que eso es lo más importante y hablo en primera persona porque ahora estoy hablando yo, pero como yo hay miles y billones de personas que en situaciones mucho más extremas son muy, muy felices. Recordad que está en nosotros, no siempre podemos cambiar los hechos, pero sí elegir nuestra actitud. Y siempre
pedid ayuda y recordad que no estáis solos. Muchas gracias. No sé si se me ha entendido bien porque el dolor y la espasticidad me está jugando malas pasadas en la voz y la emoción también, porque aunque no os pueda ver la cara por los comentarios que habéis hecho, entiendo vuestro dolor. A nosotros sí nos tienes emocionados, Claudia, y en fin, voy a poner a llorar yo. Esto es un ejemplo de vida lo tuyo, y como te dije aquella vez, es que eres la encarnación del afrontamiento. Lo tuyo es fuera de... No me hagas esto, que estoy maquillada, Laura, que vamos a... Antes muerta que sencilla. Vamos a hacer aquí un grupo de... Ay, Dios mío. Bueno, mil gracias, También, Claudia. Gracias, Laura. Una cosa más. Me tenéis a vuestra disposición en claudiatezclen.com y en convives.net. Ahí tenéis todos los datos de contacto. Por supuesto, gracias a la inmensa labor que hacéis desde la Asociación de Parkinson, que además lo sé de primera mano. Y tenéis la gran suerte de tener una gran asociación detrás llena de enormes profesionales. Quiero agradecer a todos los de Convives también que se han unido a nosotros, porque las enfermedades crónicas tenemos muchas necesidades comunes, y te agradezco, Laura, esta invitación y la tomo como un ejemplo de colaboración entre nuestras dos asociaciones. Totalmente. Estas que son vuestras asociaciones, no nuestras. Totalmente, sí, señora. Hemos puesto en el chat la página de Convives. Ahora, Gemma, por favor, vuélvela a poner, porque como se están cayendo en cascadas y cascadas los agradecimientos y los aplausos a Claudia, se habrá quedado más arriba, pero ahora podemos poner Ay, otra que vez. me voy a poner a llorar cuando los vea. Tenemos una escuela de afrontamiento online que podéis mirar también, ¿vale? Está en la página web, ¿verdad, Claudia? Me callo que la lengua es lo único que no tengo afectado por la espasticidad y lo he sabido desarrollar. No me callo. Estupendo, Claudia. Hemos puesto de nuevo la página, porque de hecho algunas de las preguntas era que si había cursos, había técnicas y tal, con lo cual pues desde la página las personas que quieran pueden mirarlo. Pasamos al siguiente ponente y luego os rescato a todos para las preguntas. Voy a ver. Voy a rescatar a Jordi. ¿Puedes, Jordi, a ver si puedes aparecer? Parece que estamos hablando de magia, como a ver si puedes aparecer por arte. Veo que no, a ver. Inténtalo de nuevo. ¿Ahora Jordi. me oís? ¿Ahora me Sí, oís? te oímos. Y a ver si te podemos ver. No, no me deja. No te veo. Vale, pues lo que voy a hacer, te voy a eliminar el permiso de confitriona, Claudia, se lo voy a dar ahora a Jordi. Ya aquí a repartir. A ver. Te busco un momentito. Claudia, ¿puedes hacer, por favor, para que desconectarte la cámara, luego os la volvéis a conectar? Gracias, a ver si así. ¿Qué tal, Jordi? ¿Puedes ahora? No, no me deja. No te he dejado. Bueno. A ver. Pero bueno, dentro de lo malo, por lo menos puedo hablar. Por lo menos te puedes hablar. Lo conseguiremos. A ver. A ver qué tal. ¿Puedes, te sale un mensajito de confianza? Sí. Ahora. Te vemos. Pues muchas gracias, Jordi, por Gracias estar a vosotros. aquí. Y nada, te dejo el escenario tuyo. Bueno, bienvenidos una vez más a todos. Buenas tardes. No sé qué os voy a contar después de todo lo que han contado, porque me han dejado hecho un plan, la verdad.
Yo lo único que voy a contar es un poco mi experiencia, ¿no? Como os han contado, soy fisioterapeuta, estoy diagnosticado de Parkinson desde hace 3 años y medio. Y bueno, como todos, en la vida yo tenía y tengo, lo que pasa es que es diferente, un proyecto de futuro, unas expectativas. Yo después de haber trabajado pues unos años con la selección española de natación y viajar de todo el mundo, por todo el mundo, luego estuve viviendo como en Francia trabajando como fisioterapeuta y me di cuenta de que necesitaba una vida más tranquila, más relajada. Volví a España y dije, bueno, me voy a preparar una oposición para tener una vida tranquila. Quería trabajar en un hospital, en un centro de salud, ¿no? Una vida más estabilidad y me diagnostican Parkinson. Y después del diagnóstico, asumirlo, aceptarlo, digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con mi vida? ¿De qué voy a poder trabajar o cuánto tiempo voy a poder trabajar? Porque claro, cuando me la diagnosticaron tenía 39, ahora tengo 42. No sé si voy a poder trabajar toda mi vida. No sé si probablemente voy a depender de otras personas. O sea, toda una serie de preguntas, pero bueno, vamos a ver. Esto hay que planteárselo como yo mejor pude, ¿no? Porque nadie me ha enseñado y nadie me ha dicho, sino lo he hecho de la mejor manera posible. Entonces digo, ¿ahora qué? A nivel laboral, ¿qué puedo hacer? Digo, vale, yo veo una puerta grande allá a lo lejos de que tarde o temprano probablemente voy a tener que dejar de trabajar. Digo, bueno, pues mi estrategia, ¿qué ha sido? Digo, bueno, como tarde o temprano tendré una discapacidad, digo, pues tendré que trabajar o intentaré trabajar acorde a mis capacidades, ¿no? O sea, si yo tengo que el día de mañana trabajar a media jornada, trabajaré a media jornada o ya veremos lo que pasa. Entonces yo trabajaba en una clínica y dije, pues también se me ocurrió la idea y que quería, digo, pues no, yo quiero trabajar con personas que tengan Parkinson igual que yo, ¿no? Me parece una idea súper interesante y a través de unos medios y otros, ¿no? de trabajar, bueno, colaborar con la Federación Española de Parkinson, de trabajar como voluntariado muy poco tiempo en otra asociación de Madrid, Alcosé, que me tratan muy bien, lo que pasa luego vino la pandemia y tal, pues unas cosas y otras me han llevado a estar aquí en la asociación, que era lo que yo quería, la Asociación Madrileña de Parkinson. Estoy encantado. Volviendo otra vez a la pregunta, ahora qué, eso es mi estrategia, lo que he hecho a nivel laboral, que no sé cuánto tiempo voy a trabajar, como os he dicho, pero bueno, de momento yo acepto, yo si tengo una virtud es que me adapto, soy una persona que se adapta a todo y esto es una adaptación día a día, porque ni soy el mismo que hace un año ni el año pasado era el mismo que el año anterior. De hecho, hace 2 días estuve en la revisión con el neurólogo y me han subido la medicación porque estoy peor, y esto es una superación y una adaptación constante día a día. Entonces, también una cosa que yo me muevo es por la motivación. Cuando me diagnosticaron Parkinson buscaba personas que me motivasen. Buscando por internet, como pasa todo, pues normalmente siempre ves las cosas peores, ¿no? Y ves pocas cosas, a veces buenas, pero las hay. Hay mucha gente que te aporta mucho. Y yo buscaba gente que me motivase. Gente, pues por ejemplo, el mejor entrenador considerado del mundo de boxeo lleva más de 20 años con Parkinson, se llama Freddy Roth, y sigue entrenando y sigue trabajando. Pues es una persona que me motiva. Otra persona que está compitiendo en los Ninja Warriors, este programa de televisión de que están haciendo el salto y el saltimbanqui, ¿no? Pues una persona, pues ese me motiva. Personas que de repente que hacen maratones, me motivan. Personas ya no que tengan Parkinson o dejen de tener Parkinson, o sea, cualquier tipo de persona que se supere el día a día por cualquier cosa, son personas que me motivan. De hecho, trabajar con usuarios de la asociación, ellos me estarán viendo probablemente ahora, son una inspiración para mí, porque les veo que llevan tiempo con la enfermedad y yo me veo reflejado en ellos el día de mañana. Evidentemente hay otras puertas de que puedes estar más malito, de que puedes estar en peores condiciones, pero es que no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces estas personas, vosotros, los que me estáis viendo,
sois una fuente también para mí de inspiración. Retrocediendo otra vez a la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con esto, con mi vida? Pues también algo importante para mí es, aparte de la motivación, estar motivado con algo es la actitud. La actitud ante la enfermedad. Si algo he descubierto, bueno, o he observado durante mis años trabajando como fisioterapeuta, sobre todo con pacientes neurológicos, cuando le daba pues, un ictus, un derrame cerebral, que se quedaban con una hemiplegia y tal, era la actitud de esa persona. Pues yo trabajaba con ellos y de repente veía que tenían una mala actitud y es que se veía quién mejoraba y quién no iba a mejorar, solo con la actitud. O sea, esto es importantísimo. La actitud que tenemos ante la enfermedad nos va a cambiar o nos va a llevar en una dirección o en otra, ¿no? Sé que es fácil decirlo porque cuando uno está mal y cuando tiene dolor y todas estas cosas que nos pasan de sueños, de que no nos podemos mover y tal, es fácil decirlo, ¿no? Ahora mismo. Pero la actitud ante la enfermedad es súper importante. Si volvemos otra vez a la pregunta que yo me planteaba, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Digo, bueno, soy fisioterapeuta, sé lo importante que es la fisioterapia en general y sobre todo ahora para el Parkinson, el ejercicio. Entonces llevo haciendo deporte toda mi vida, de hecho soy un poco enfermo, a veces lo pienso con el tema del deporte. Me gusta mucho, llevo 20 años practicando la escalada en montaña, en roca, sí, me subo por las paredes, con cuerda, en techos, en cuevas, en lo que haga falta. Y pienso seguir mientras pueda. Evidentemente, quizá llegue el día de que lo tenga que dejar. Pero bueno, como digo yo, se cierran unas puertas, pero se abren otras. Hay muchas cosas más que descubrir. No voy a decir aquí como fisioterapeuta, tienes que correr, o tienes que hacer bicicleta, o tienes que nadar, o tienes que hacer cualquier otro tipo de deporte que es mejor o peor para el Parkinson. Yo lo que sí que os recomiendo es que hagáis o descubráis un ejercicio, una terapia, un deporte, lo que sea, que os motive. Porque hacer un deporte o algo que no os motiva es difícil, es duro, es ser constante. Y si ya nos cuesta el movernos, ya encima hacer algo que no nos cuesta, más todavía. Entonces, da igual, juega al ping-pong, a la petanca, a andar, a guayín, boxeo, lo que sea, escalar como yo hago, pero muévete, haz ejercicio, muévete, porque nuestro mayor enemigo es este que estoy ahora mismo aquí sentado, que es la silla o el sillón, que curiosamente es donde mejor estamos, pero desde luego que si no nos movemos y no hacemos ejercicio, vamos a ir a más, vamos a ir a peor, nos va a doler las cosas más y vamos a estar mucho peor. Evidentemente, también he descubierto que muchas personas con las que trabajo me dicen, bueno, pero es que yo no noto ningún beneficio haciendo ejercicio, porque yo cada vez me encuentro peor. Digo, sí, es posible. Pero la pregunta es, ¿cómo estarías si no hicieras ejercicio? Estarías todavía peor, caerías más en picado. A lo que voy es que hay que moverse y yo os invito a que hagáis ejercicio, cualquier tipo de terapia, pero el movimiento es vida, el cuerpo está hecho para moverse y nuestro movimiento y nuestra medicina es el moverse. Eso es lo que yo hago desde la parte de fisioterapia aplicada sobre mí mismo, ¿no? Me gusta escalar, me gusta mucho la montaña, pues mira, esta semana que viene tengo vacaciones y ¿a dónde me voy a ir? A la montaña a escalar. Y no me para nadie. Y bueno, ya veremos el día de mañana, como es incierto, no sabré qué es lo que va a pasar. Siguiendo con la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué hago? Desde un principio, ¿lo cuento? ¿No lo cuento? No nos tenemos, yo personalmente, desde un primer momento, lo he contado a todos los familiares, amigos, cuando trabajé en el trabajo, cuando yo estaba trabajando en una clínica, dije, bueno, quiero dedicarme a trabajar con personas con Parkinson, lo comenté, dejé el trabajo y me dediqué a buscar trabajo relacionado buscando este tipo de perfiles. Empecé en una residencia y después de la residencia, entre unas cosas y otras, pues terminé aquí. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo,
Yo cuando me diagnosticaron Parkinson estaba soltero y al año conocí a una persona que es mi pareja actualmente, llevamos ya 2 años, se llama Rebeca y a lo mejor no me ha podido pasar. Pues yo tenía miedo a empezar una relación, no con ella, sino con cualquier persona que no quería. Digo, si yo tengo Parkinson, digo, ¿qué derecho tengo yo a darle este merrón a esta persona o a otra? No, tenía mucho miedo y no quería, hasta que mi mejor amiga me dijo, Jordi, te estás equivocando, no se trata de lo que tú quieras, no puedes decidir por ella, no es ella la que tiene que decidir si quiere estar contigo, no. Y ahí dije, me abrió los ojos y digo, pues tienes razón. Y mira, gracias a ello, pues estoy con ella y estoy por lo mejor que me ha podido pasar, como os he dicho antes. Entonces, a lo que voy con todo esto es que no nos podemos poner barreras y no podemos decidir por las otras personas, decir, no voy a ir a tal sitio porque voy a molestar, o no voy a ir a tal sitio porque a ver qué van a pensar. Y es que no, a veces está todo más aquí en nuestra cabeza y en los prejuicios que otra cosa, ¿no? Entonces, no nos encerremos, salgamos, disfrutemos, hay que moverse y hay que tirar para adelante día a día. Esto es una adaptación y una superación constante, porque claro, yo puedo decir aquí la charla de superación de sí, de un día, de un tiempo atrás, ¿no? Yo estoy superándome día a día, porque como os he dicho, yo voy en una dirección, en una puerta grande, que más tarde, más temprano, quizás llega a ella, porque hay otras puertas alrededor, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que quiero decir con esto es que hoy he estado mirando y hace 4 años estuve en Estados Unidos por un viaje, me fui a escalar a Kentucky. Ahí hay una ciudad que se llama Louisville, que es donde vivía Mohamed Ali, este icono del mundo, de la sociedad, ¿no? Pues es conocido por su carrera como deportista con el boxeo, pero también entre otras facetas, y sabéis todos de que padeció Parkinson desde los 30 años o muy joven y falleció ya de adulto, con bastantes años. Entonces este museo, yo fui a ver el museo de este señor y está focalizado en tres etapas, ¿no? Hay una zona que es su parte deportiva, hay una parte que es su parte religiosa y otra parte que es del Parkinson. Pues si a mí en ese momento, hace 4 años, me llegan a decir que 6 meses después yo iba a empezar a padecer los síntomas del Parkinson y que en unos años iba a comenzar esta relación con esta pareja que tengo y en unos años iba a trabajar en la Asociación Madrileña de Parkinson con usuarios con Parkinson y que ahora mismo iba a estar hablando con vosotros, pues no me lo creo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una imagen, lo que digo yo, de una puerta, de un destino que vamos a llegar, pero luego la vida da muchas vueltas. Es que el futuro, es que no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, si yo echo la mirada atrás, es que mi vida es una auténtica aventura de todas las cosas que me han pasado. Y os va a parecer raro o deciráis, este chico está loco, pero todavía sigue siendo una aventura para mí. Porque gracias, hombre, a mí me gustaría no tener Parkinson, las cosas como son. Pero gracias a la enfermedad, pues estoy aquí, estoy conociendo a gente maravillosa, gente súper interesante y estoy sacando pues el lado positivo de esta cosa. Y pues poco más os puedo contar, ¿no? Que os he contado un pedacito de la historia de mi vida y lo único que intento con esto es intentar motivar, ayudar o a que le valga a una persona de vosotros me estéis viendo ahora o el día de mañana, quien sea, pues esto habrá valido para algo, ¿no? Porque mientras el corazón siga latiendo, eso significa que estamos vivos. Y mientras sigamos vivos, significa que tenemos todavía muchas cosas que hacer. O sea, no puedo contar nada más. Muchas gracias. Qué grande, Jordi, muchísimas gracias. Sí que no puedo contar nada más, dice. Muchas gracias por tu testimonio también. Que bueno, pues es muy emocionante y nos da fuerza a las personas también que no tenemos enfermedad y que encima nos quejamos todos los días, que es ya el colmo de los colmos.
Bueno, voy a ver si podéis, resto de ponentes, si nos deja esto, que podéis reactivar el micrófono y el vídeo y podéis aparecer y bueno, pues poder dar, poder contestar a las preguntas. La mayoría del chat, quiero deciros que es dando las gracias a Claudia y a Jordi y bueno, por vuestros maravillosos testimonios, ¿vale? Entonces, pero bueno, aquí vamos a intentar, voy a recopilar una serie de preguntas para todos. Entiendo que el resto de mis compis no pueden darse de otra vez de alta, a ver si... Mientras las busco, Jordi, ¿Sí? hay dos cosas que van, bueno, aparte de gracias y todo, las gracias que te han dado, luego te pasamos los mensajes en el chat. Mira, hay dos preguntas o tres preguntas que están muy relacionadas con tu tema y con tu profesión, más que con tu profesión. Hay una familia que dice bueno, que efectivamente con su madre con bastante edad, 87 años, decían que decidieron dejar la fisioterapia por miedo al contagio al COVID, ¿no? Y ahora está muy rígida. Y entonces, bueno, preguntan si merece la pena o cómo lo ven para poder, porque tenían miedo con el COVID, reiniciarla. Eso uno. Otro, hablaban del descubrimiento a través de esta conferencia de los dolores, que no sabían que estaba asociada a la enfermedad de Parkinson y la espasticidad, y también cómo se podría pues trabajar esto. Y luego la última, que luego si no te la recuerdo, tiene que ver con la intensidad, con lo que es el entrenamiento intenso y qué es lo que opinas en ese sentido, ¿vale? Y mientras intento rescatar a los compis. Vale, vamos por la primera pregunta. Respecto a esta persona que su familiar tiene 80 y tantos años, ¿no? 87 creo que me has dicho. Yo creo que sí, que es bueno, ¿no? Porque al final todo lo que estoy diciendo es calidad de vida. Hay que moverle, tendrá su rigidez, sus dolores, sus cosas. Nosotros aquí desde la asociación, yo personalmente voy haciendo domicilios para todos lados. Y como referencia, voy a ver a una persona con 96 años que es un amor, una delicia de persona. Es un ejemplo, se lo digo para mí. Bueno, es que es increíble. Con 96 años y hago ejercicio con ella y se mueve y tal. Evidentemente hay con gente que es más joven, de que algunos están más malitos y otros menos. Y hay gente que está muy mal, pero el hacer terapia con ellos les va a beneficiar. Les va a beneficiar. Ya no se trata de que a lo mejor no vayan a haber una mejoría o no, se tratan de que evolucionen lo más lento posible, porque seamos realistas, esto no deja de ser una enfermedad crónica y degenerativa, ¿no? Entonces hay a veces que vamos mejor y otras veces peor. Respecto a la segunda pregunta, el tema del dolor, pues también depende de cada persona, porque claro, esto no es una fórmula mágica para todo el mundo, hay que ver cuáles son sus dolores, qué es lo que le duele, si es un tema por la rigidez, si es un dolor neuropático, eso habría que valorarlo, ¿no? Habría que verlo, pero sí que hay terapias y tratamientos y cosas desde la fisioterapia o logopedia, abarcamos desde muchos aspectos multidisciplinares la enfermedad de Parkinson y se pueden hacer muchas cosas para el dolor. Y respecto al ejercicio intenso, pues mira, yo soy el más esquizo del ejercicio intenso. Yo me meto una caña entrenando que a veces digo, se te está yendo las manos. De hecho, el año pasado, justo 2 semanas antes de la pandemia, me rompí un tendón escalando, me tuvieron que operar por la caña que me meto. Entonces, a ver, a lo que vamos, no hay que hacer esto para no hay que romperse tampoco, pero el ejercicio intenso como puede ser, además está muy de moda ahora el tema del boxeo y tal, no pegarse la cabeza a golpes, pero hacer el ejercicio de coordinación para el saco, que es una intensidad muy elevada, está muy bien. El CrossFit también viene muy bien. De hecho, esta persona, Jimmy Choi, de la asociación de parking de la Fundación J. Fox, hay un equipo allí, tengo entendido, que está dedicado al deporte, y Jimmy Choi, creo que es este señor, compite en los Ninja Warriors de Estados Unidos por la tele, que ahí hay un nivel muy, muy, muy alto.
Y este señor no se movía, su historia cuenta de que no se movía, no hacía nada, había cogido mucho peso y desde que nació su hija se le cayó un día y dijo, esto no puede ser, y empezó a entrenar, y la veis y decís, o sea, es increíble, y entrenar con mucha intensidad. Entonces sí que estoy de acuerdo, que se puede entrenar con intensidad, que no hay ningún problema. De hecho, creo, últimos estudios, lo que pasa es que los estudios hay que cogerlos con pinzas, porque lo que se dice un día, mañana a veces es lo contrario, pero están a favor de los entrenamientos con alta intensidad. Fenómeno. Preguntas, compañeras, sobre los familiares, ¿no? Hay varias preguntas de familiares que quieren ayudar y ante la depresión, tristeza que tiene su ser querido, dicen, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Susana, no sé si quieres contestar tú, contesto yo. Como tú quieras, contestamos las dos. Tú, si aquí los expertos sois vosotros. A ver, lo primero que tenéis que hacer es entender que la depresión, como he dicho antes, es una enfermedad. Cuidar el diálogo que tenéis con vuestro familiar, porque no vale decir, venga hombre, pero si esto no es nada, venga hombre, que tú puedes, anda, anda, no te quejes tanto, ¿no? Que a veces decimos esto para animar y hay que ser comprensivo, decirle, te acompaño al médico, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un psicólogo, venga, que juntos vamos a superar esto. Y sobre todo, darnos cuenta que el proceso de depresión de nuestro familiar también nos afecta a nosotros, porque la depresión se puede cronificar si no se le da un tratamiento adecuado. Y por eso es tan importante tener un seguimiento psicológico adecuado y cuando es necesario una medicación prescrita. Igual que se toma medicación para el Parkinson, se toma medicación para la depresión. Antes me preguntaban a mí directamente, si me permitís, ahora que ya que te estoy hablando, la señora esta, no me acuerdo su nombre, perdona, la que tiene la madre de 87 años, me decía que se quejaba, que lloriqueaba, que a lo mejor era su forma de expresarse. Evidentemente, cuando además nos hacemos mayores, tengamos o no enfermedad de Parkinson, demencia, nuestras formas de expresarnos son distintas. Por ejemplo, en mi caso, yo conozco mucha gente que no puede hablar. Los gestos comunican y lo que más transmite son los abrazos, el cariño. A veces el mayor mensaje no está pronunciado por palabras. Me preguntaba que qué podía hacer. Pues ya la estás sacando a pasear, la das cariño, la escuchas. Yo sí que apuesto por seguir con los tratamientos con prevención, con precaución. De hecho, en la asociación tenemos un cuento para toda la familia, que es Miguel y Carmen se divierten en terapia, porque hemos visto como muchos de nuestros usuarios, niños y no tan niños, que siempre hay que seguir siendo niño, pues retrocedían por el miedo al COVID, ¿no? Al final nosotros necesitamos, muchos de nosotros, una terapia constante como calidad de vida. Y hay que hablar al familiar con sinceridad, porque preguntaban si había que darle información con un lenguaje accesible, que pueda entender. Si tiene demencia es posible que no nos entienda, pero se lo repetimos. Y el mayor mensaje que se le puede dar es: estoy contigo, no estás solo, estoy contigo, te quiero. Porque eso se queda grabado en una parte de la memoria, por muy afectado que estés. Entonces, no sé si os he contestado, pero en nuestra guía para un afrontamiento activo tenéis toda una serie de pautas por escrito. Yo estoy siendo muy emocional, aunque haya estudiado psicología cognitiva, pero hay ciertas palabras que se quedan grabadas. Y el estoy contigo, te quiero, te comprendo, vamos juntos a buscar o no una solución, hay veces que no hay una solución, vamos a buscar juntos un tratamiento. Esto que te está pasando es una enfermedad, tú no tienes la culpa. Y el no sentirte culpable tampoco como familiar es imprescindible, porque la culpabilidad es la única emoción que no tiene ninguna función útil. La culpabilidad hay que echarla fuera, nadie tiene la culpa de esto, nadie tiene la culpa. Así que culpas fuera. Así que muchas gracias y perdonad si me he extendido mucho, pero creo que era importante. Bueno, un pequeño apunte para la familia es que
se interesen por informarse. Es importante que conozcan un poco cómo afecta la enfermedad, qué cosas son de la enfermedad, pues precisamente para recolocar todo más fácilmente y mucha escucha. Yo creo que todos pasamos por diferentes etapas. Puede haber una etapa, no en una depresión como tal, pero sí una depresión reactiva de que estás muy triste por un diagnóstico o por un momento, en un momento dado, que un síntoma te hace sentirte mal, ¿no? Acompañar, pero con mucho respeto a cómo está cada uno en ese momento y preguntando mucho qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Y también buscando tu propia ayuda, porque tú también puedes tener tu malestar, porque tú también sufres de ver a tu ser querido que lo pasa mal. Y eso es muy importante, sentirse también acompañado mutuamente, ¿no? Que la persona enferma también puede hacer esa función de yo te acompaño y te cuido, porque eso no puedo dejar de hacerlo. Forma parte de mi rol de persona. Cuidarse mutuamente. La escucha es muy importante y el respeto a cada momento evolutivo de cómo están e informarse. Y para eso estamos las asociaciones, para apoyar en todo este proceso a todos, en lo que podemos. Fenómeno. Un participante nos pregunta, Jolín, ¿habéis hablado? No, lo pongo en mis palabras, pero básicamente la idea es que, claro, estoy de recién diagnóstico, personas jóvenes, y yo que llevo 30 años, la tristeza, la depresión, ¿cómo se afronta esto con 30 años de evolución ya de la enfermedad de Parkinson? Yo os decía antes que el diagnóstico es un proceso. Yo creo que cuando te diagnostica una enfermedad, te hace una foto de ese día. Un poco lo que decía antes Jordi, ¿no? Jordi está aquí ahora y es un ejemplo clarísimo. Es una foto de cómo estoy hoy. Específicamente, esto es un proceso y dentro de la enfermedad están los 20, los 10, los 30, los 40 años de enfermedad y en todo ese proceso hay que seguir acompañando de la misma manera, con información, con empatía, con ayuda, con cariño, con ese abrazo que decía Claudia, con ese en cada momento que te vas encontrando qué es lo que te molesta o lo que te dificulta y cómo podemos resolverlo, cómo te podemos ayudar. Resolverlo nosotros no podemos. ¿Cómo te podemos ayudar a aliviar esos síntomas? Estés en la etapa en la que estés. O sea, entre comillas, da igual que lleves 30 años, que lleves 5, que lleves 10, porque hay que acompañar en cada momento cómo estés. Que la foto de cada momento es importante. Perdona, Evidentemente, dime. No, Susana, di tú. Creía que habías terminado. Evidentemente, sigue, continúa. No, que evidentemente llevar 30 años con Parkinson no solo llevas 30 años con Parkinson, sino que tienes 30 años más. Entonces se le añade la enfermedad a tu al propio degeneración que hablábamos antes de la vida, ¿no? Que está más mayor y hay más cosas, pero que ese acompañamiento no debemos cambiarlo, o sea, que ese acompañamiento empático, personalizado, cuidadoso de ese proceso de enfermedad que se inicia en el momento que aparecen los primeros síntomas y con el diagnóstico tiene que seguir durante todo el tiempo, hasta el final. Perfecto. El final de la vida. Si puedo puntualizar además una cosa más, no solo se trata del acompañamiento que nos dan, que es muy importante. Aquí el doctor Aguilar nos está hablando que hablemos de los grupos de ayuda mutua, que es los que ofrecéis en las asociaciones, que son experiencias entre iguales, ¿no? Pero además es nuestro propio proceso personal. ¿Qué puedo hacer para ser más feliz? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Cuál es mi situación ahora? ¿Cuál de las cosas que pasan en mi vida? Porque no es solo el Parkinson, o sea, es decir, yo además de la parálisis cerebral puedo tener otro tipo de problemas, de dificultades, de retos a los que tengo otra serie de dificultades, de retos a los que enfrentarme como cualquier persona. Que analizar nuestra vida, focalizarnos en lo que sí podemos cambiar, hacer un plan con metas específicas, con un plan de acción para cambiar nuestra vida y mejorarla en la medida de las posibilidades. Es decir, no vas a volver a ser la misma persona que hace 30 años, no vas a volver a ser la misma persona que antes del Parkinson, pero algo que tenemos que tener claro es que la enfermedad no nos arrebata nuestra identidad si no se lo permitimos. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, me dedico a acompañar psicológicamente a personas con discapacidad y a sus familias a enfrentarse ante la adversidad y crecerse ante ellas, ¿no? Eso es lo que, si entráis en mi página web, lo pongo.
pero ciertamente es que realmente la vida es un reto continuo y tenemos una falsa sensación de control, que yo creo que ahí empieza nuestro malestar, ¿no? Que tenemos la sensación de que todo lo controlamos y en realidad solo podemos gestionar nuestra actitud, ni siquiera controlarla, gestionar nuestra actitud. Y esto nos lo ha demostrado la pandemia. Tenemos la sensación de que todo lo controlamos y cuando nos viene una enfermedad nos sentimos, como habéis dicho antes, vulnerables, débiles, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedes hacer en tu vida para mejorarla y ser más feliz? ¿En qué te puedes enfocar? ¿Qué sí puedes cambiar para levantarte todos los días con una ilusión y afrontar la vida con una mayor sonrisa, aunque tengas bajones, que es normal? Jordi, ¿querías también participar? Sí, bueno, yo lo único que me gustaría decirle a esta persona que lleva 30 años padeciendo la enfermedad de Parkinson, yo lo que he dicho antes, buscaría motivarme con buscar cosas o gente o ejemplos para que se motive. Por ejemplo, hay gente que yo conozco que tiene ya 20 y tantos años con el Parkinson y son una fuente de inspiración para mí. Simplemente, por ejemplo, por poner ejemplo, el famoso Michael J. Fox, este señor yo creo que ya tiene cerca de 30 años padeciendo la enfermedad. El hombre este que te digo, Freddy Roach, el entrenador de boxeo, lleva 30 años. Este señor que donde fui a su museo, igual, y seguían haciendo cosas con sus limitaciones, etc. No sé ahora mismo en qué estado, porque no conozco a este señor, no sé cómo estará, ¿no? Pero seguro que alguna cosa puede ser, ya puede ser leer, ya puede ser motivarse con el arte, no lo sé, pero que lo que digo, mientras nuestro corazón siga latiendo todavía, podemos hacer cosas y lo suyo es encontrar algo que nos motive y que nos atraiga y que nos sea nuestro motor del día a día y que todavía se pueden hacer cosas. Sé que es fácil decirlo ahora mismo aquí, pero yo me inspiro en estas personas que no llevan 2 años con Parkinson. A mí me inspiran este tipo de personas que llevan ya muchos años, porque es de la dirección que voy, que yo me veo dentro de 20, 30 años y digo, yo puedo estar como estas personas todavía y puedo hacer cosas que ellas están haciendo. Entonces son una fuente de inspiración. Yo lo que le diría que a mí lo que me funciona, ¿no? Que se guíe un poco en buscar gente en ese sentido, ¿no? A ver si le inspira y le motiva y la hace salir para arriba. Es curioso, bueno, todos los mensajes de agradecimiento, la inspiración que vuestros testimonios están generando esta tarde, ¿no? Pero a mí me está llamando la atención muchísimo porque muchísimos familiares que, bueno, pues que están compartiendo con nosotros su desesperación, ¿no? Tengo aquí dos casos también muy interesantes y vuelvo a repetir, quizás repita con lo de antes o no, pero una persona concretamente que está haciendo todo lo indecible e imposible por llevar a su persona querida pues al psicólogo, que haga cosas, se está dejando la vida para conseguir atraer y no se deja y está desesperada, ¿no? ¿Qué mensajes le podéis dar a esta persona? ¿Puedo comentar algo desde la experiencia? ¿Hola? ¿Me oís? Sí, claro. Yo tengo un familiar que por circunstancias no quiere ir al psicólogo a pesar de lo mucho que lo necesita y no se le puede forzar a una persona a ir al psicólogo. Lo que sí es aconsejable es hacerle ver cuando tiene esas reacciones, esos sentimientos, hacerle ver que en ese momento, cuando se sienta así, explicarle que necesita esa ayuda y razonárselo, porque un psicólogo te va a ayudar a pensar de otra manera, porque no es solo alguien que te escuche, te va a dar herramientas para que tú pienses y te conozcas mejor y conozcas tus propias herramientas para enfrentarte a ello. Pero no se le puede obligar y tampoco nos podemos sentir culpables. Mira, el que da lo que puede no está obligado a más. Eso también es muy importante. También hay que aceptar el proceso de la persona de no querer ir al tratamiento. Es una decisión. Antes hablaba de lo importante que es informar al paciente, sea niño, tenga discapacidad intelectual, sea mayor.
La capacidad de decisión no nos la puede quitar nadie, pero sí que tenemos que repetir como un disco rayado. ¿Ves? En estos momentos que tienes esta frustración, esta ira, esta tristeza, esta depresión, un profesional te puede ayudar porque ha acompañado a muchas personas que pasan por lo mismo que tú y porque sabe ciertas técnicas que te pueden aliviar ese sufrimiento. Entonces, no te sientas culpable porque no quiera ir al psicólogo, lo primero. No se le puede obligar, pero sí hay que ser un disco rayado, ser desde el cariño y la empatía hasta cansinos, como digo yo, y repetir que necesita esa ayuda porque le va a venir bien. Que la pruebe, simplemente que la pruebe. Y si no le funciona, pues ya la ha probado, pero quien no prueba lo que necesita nunca va a poder elegir bien. Pero jamás se nos puede quitar el poder de decisión como pacientes. No sé si queréis añadir algo más, Susana. No, yo solo decir que evidentemente yo siempre abogo porque las personas tienen derecho a decidir hasta desde hacer todo a no hacer nada. Y está en su derecho de hacer con su vida y con su enfermedad, en este caso, pero con su vida como persona, lo que quieran, aunque les perjudique. Cuanto más les insistimos a veces desde la tienes, más se rebelan porque a veces es lo único que tienen, mandar toda la porra y están con ira. Entonces, depende de la etapa que estén, siempre es mejor sugerir y esperar, persuadir, a que llegue un punto como hacer señalar que ciertas cosas les pueden ayudar, y a veces yo lo que recomiendo es que, por supuesto, que no se sientan culpables, que hacen lo que pueden, que sea el familiar el que se acerque, porque a lo mejor puede aprender pautas, puede aprender manejo, puede aprender técnicas que le ayuden también a que en un momento dado, cuando tú dices, bueno, pues haz lo que quieras, pero yo sí voy a pedir ayuda, porque yo sí quiero saber llevar bien mi vida y saber bien llevar todo esto, muchas veces al final terminan acercándose ellos también, porque se acaba un poco esa etapa de ira y de negación y se acercan también más fácilmente a los profesionales que les pueden ayudar, ¿no? Entendiendo un poco que uno, cuando está muy en negatividad, también depende de la historia de cada uno, de cómo sea, también es un proceso y hay que sugerir, digamos, te lo voy diciendo y espero. Y cuando tú estás preparado, sé que vas a hacerlo. Y si no, voy yo, porque yo sí lo necesito. Efectivamente, Susana, yo no sé si he dicho la palabra tienes, nunca hay que utilizarla, es yo te aconsejo, yo iría, pero sí que hay que repetirlo porque a veces la repetición nos ayuda a asimilar, ¿no? Sin forzar y sin obligar, porque si va obligado no le va a funcionar. Muy bien, habéis contestado además a otra persona que estaba agobiada, ¿no? Otra persona familiar que decía, es que yo no estoy a la altura, lo lleva mejor mi persona que tiene, la persona querida que lleva Parkinson, que yo que no esté a la altura, ¿no? Entonces, bueno, estos mensajes yo creo que también valen para ella. Las últimas preguntas ya tienen que ver con, y mucho también de personas familiares, quizá esto tiene que ver más con la neuropsicología, porque están preocupadas con el tema de delirios, alucinaciones, cómo gestionar esto, a dónde van, y también con el deterioro cognitivo, la demencia tipo Parkinson, que lo llaman, cómo gestionar esto. Bueno, siempre que aparecen delirios y alucinaciones, los delirios son ideas exageradas de la realidad y las alucinaciones suelen ser visuales, cosas que ven que no existen, hay que comentárselo al neurólogo, sobre todo si aparecen de forma repentina o bueno, si son insidiosas, que aparecen poco a poco, siempre consultárselo al neurólogo, porque puede ser un efecto secundario de los fármacos, un efecto indeseable. O puede ser un principio de un deterioro cognitivo, pero en ambos casos hay que consultarle al neurólogo para que regule la medicación. Yo la recomendación que hago es mantener la tranquilidad, forma parte de la enfermedad, la persona no es que se esté volviendo loca, no es que esté haciéndolo adrede ni aposta, pero sí es verdad que está sufriendo. Entonces, cuanto más se altera, más aumentan los delirios y las alucinaciones. Entonces, si mantenemos tranquilidad, podemos explicarle que esto que le está pasando puede ser un efecto de los fármacos, que a veces produce esto, va a ayudar, ¿no? Y no negar de forma radical un delirio o una alucinación. Es decir, yo no veo lo que tú estás, siempre hay que explorar qué está viendo, si se lo cree, qué está pasando, para eso hay que preguntar. Y si le está pasando, estoy viendo, yo me acuerdo de un señor en el centro de día que le dije, ¿tú ves cosas? Y dice, ¡guau, que sí veo! Ahora mismo tienes un montón de monos pasándote por la cabeza, pero yo sé que no tienen que estar. Entonces él no sufría, pero
ya detectamos que eso había que decirlo al neurólogo, porque si le sube la medicación y los monos le empiezan a hacer daño, a creer a otra persona que le hacen daño, sufres, ¿no? Quiere decir que a veces hay que preguntar, hay que indagar, hay que tranquilizar, que eso forma parte de, a veces, de ese proceso, puede ser por efecto secundario del fármaco, por, bueno, vamos a ver qué está pasando, pero no tienen por qué tenerlo. Eso es importante, ¿vale? Entonces hay que intentar aliviarlo, porque genera mucha angustia, sobre todo cuando lo que estás viendo son cosas que hacen daño o que tienen un componente sexual o dañino. Por eso siempre al neurólogo tranquilizar, no negarlo. Yo entiendo que si tú lo ves te preocupe, pero yo no estoy viendo esos monos. ¿Ves? Los toco y no están. Pero entiendo que si tú lo ves, porque tengo que aceptar que esa persona lo está sintiendo y lo está viendo, porque si no se va a asustar mucho más. ¿Vale? Pero le acompaño en ese proceso. Y luego, ante el deterioro cognitivo, normalmente los enfermos de Parkinson tienen más problemas pues, de atención, de falta de iniciativa o demasiadísima iniciativa y empiezan 100 cosas y no las acaban. Habría que ver, de todos modos, esto es una cuestión así como muy general, ¿no? Habría que personalizar también un poco en cada uno, qué es lo que le preocupa a la familia y cómo afrontarlo. Pero sobre todo, eso, sabiendo bueno, que tenemos tiempo para tomárnoslo con calma. No es algo gravísimo de que la persona le vaya a pasar algo grave al momento. Podemos observarlo, preguntarlo y tener esa habilidad de darle la mayor tranquilidad posible. Las emociones se contagian. Si yo me altero y me asusto a la persona que está a mi lado. Y si esa persona tiene menos capacidades para expresarse las cosas, se va a asustar mucho más. Si yo mantengo la calma, le pregunto qué te está pasando, le explico y buscamos soluciones juntos, entendiendo que lo que le está pasando es algo que a él le preocupa y que yo empatizo con esa emoción y la comparto, entiendo que se sienta mal y vamos a buscar soluciones, es más fácil. Pero es verdad bueno, que generalizar es muy... no es bueno, ¿no? Es mejor personalizar cada caso. Pero en cualquier momento, siempre que haya alucinaciones y delirios, hay que comentárselo al neurólogo, eso es muy importante. Muy bien. Pues acabamos hoy la conferencia después de 2 horas, esta maravillosa tarde en la que bueno, nos habéis hecho vibrar, nos habéis hecho llorar, nos habéis enseñado tanto, todos los ponentes, que nos llevamos, pues yo creo que un gran regalo esta tarde. Las personas que están en América por la mañana, regalo de mañana. Daros las gracias de nuevo por vuestra generosidad. Os recuerdo que como hemos grabado la ponencia, pues lo vamos a enviar a las personas que se inscribieron, que había cerca de 900 personas inscritas, con lo cual se lo enviaremos al correo electrónico. Y bueno, pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Laura, y gracias a la Asociación de Parkinson por la gran labor. Solo quería apuntar una cosa más que me ha llamado la atención. Ese familiar que decía no estar a la altura. No hay que estar a la altura nunca de nada, no hay que intentar estar a la altura nunca de nada. Basta con acompañar. Perdonad que haga este pequeño apunte, pero me parece muy importante porque la autoexigencia es una de las mayores enemigas junto a la incertidumbre de nuestro bienestar. Disculpad. Así que no hay que estar a la altura, hay que estar acompañando y cuidarse, porque si no nos cuidamos nosotros, no somos capaces de cuidar a nadie. Un besito muy grande, muchas gracias de verdad por la invitación, Laura, y a todo el equipo de Parkinson Madrid. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao.